bienvenidos a otro episodio de Sintonía Mercantil, el podcast del equipo de Derecho Mercantil. En esta ocasión nos encontramos en un podcast formativo y nuestro invitado de hoy es el profesor Moisés Trajano Vinci. El profesor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la misma Casa de Estudios. Ha asistido a la Escuela de Verano sobre Regulación Comercial y Propiedad Intelectual en el World Trade Institute de la Universidad de Berna. Actualmente se desempeña como árbitro en la Junta Central Piloto de la sede central del Indecopi. Ha participado en numerosos eventos en materia de propiedad intelectual y solución de controversias y es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo se encuentra? Bien, y bueno, muchas gracias a ustedes por esa oportunidad, al equipo de Derecho Mercantil, y conversaremos sobre determinados temas en los cuales me han convocado, ¿no? En esta ocasión sobre arbitraje de consumo. Claro que sí, profesor. Quisiera iniciar la dinámica de este episodio con un pequeño relato. El otro día yo fui a la tienda y me compré un jugo. La verdad es que el envase no me quedaba del todo claro y terminé comprando pera cuando en realidad quería manzana. Cuando quise presentar mi reclamo me di cuenta de que me parecían muchas trabas el asistir al procedimiento regular de reclamo de protección del consumidor en el Indecopi. Y honestamente tengo malas experiencias con la administración pública. Y escuché que existe esta vía alternativa llamada el arbitraje de consumo. No sé si usted nos puede comentar acerca de ello. Claro, Diego. En líneas generales tenemos que el Indecopi cuenta con la competencia primaria para resolver controles entre proveedores y consumidores. Esto es mediante un procedimiento administrativo de carácter sancionador. Ahora bien, también el Código de Consumo, como así lo vamos a llamar de manera coloquial, ha regulado o implementado el arbitraje de consumo, que más que nada hay que verlo como una herramienta adicional a lo que podría ser al mutuo acuerdo directo entre el proveedor y consumidor o ante este inicio de acción legal administrativo ante el Indecopi. O sea, es una herramienta adicional que, si bien de alguna manera se podía implementar en su norma antecesora, que es el 716 de la anterior Ley de Protección al Consumidor, y también en un decreto que establecía facultades del Indecopi, el 807, que es legislativo, finalmente con el arbitraje de consumo es que ya ha tenido mayor detalle y a su vez un reglamento correspondiente. Entonces es una vía adicional. Qué interesante. Y profesor, así como en el arbitraje regular se sustenta en el consentimiento de las partes para someterse a esta vía, ¿cómo es que funciona el consentimiento en el arbitraje de consumo? Muy bien, miren. Claro, la regla general en todo arbitraje es el consentimiento, salvo algunos arbitrajes específicos en los cuales es de alguna manera obligatorio. Por ejemplo, en temas de protecciones con el Estado, o sea, las partes que intervienen van a una conciliación, un arbitraje. ¿Eso por qué? Porque así lo establece la ley. Ahora bien, en el arbitraje de consumo, como parte del concepto de voluntariedad, tenemos que, de una parte, el consumidor siempre va a ser la parte demandante y el proveedor siempre el demandado. En ese sentido es unidireccional. Ahora, como el arbitraje es voluntario, existen tres vías para acudir al arbitraje de consumo. La primera, existe un registro de proveedores que se adhieren al arbitraje de consumo. Entonces el proveedor lo que hace es solicitar al Indecopi su adhesión al arbitraje de consumo. Y luego, cuando el consumidor tenga alguna discrepancia, la va a resolver como por arbitraje de consumo, porque previamente el proveedor ya se adhirió. También el proveedor, conforme a la adhesión, puede limitar la adhesión a determinados productos, servicios o cuantías. También la adhesión puede ser limitada. De otra parte, una cláusula arbitral, o sea, proveedor y consumidor en un contrato de consumo o un documento anexo o complementario puede suscribir la cláusula arbitral mediante la cual las partes se someterán a un arbitraje de consumo, también voluntario, ¿no? Y la tercera vía es: ¿qué pasa si, por ejemplo, el proveedor o no está adherido o tampoco existe una cláusula arbitral, que ahí se manifiesta la voluntad? El consumidor acude a la Junta Arbitral de Consumo, que es quien gestiona el arbitraje. La Junta Arbitral le va a trasladar la solicitud al proveedor y el proveedor tiene un plazo determinado para contestar. Si el proveedor, creo que son 5 días, es un plazo breve que está en el reglamento en tal caso. Si el proveedor no contestara, no se presume nada, es decir, se entiende que no aceptar. Entonces, en esa tercera vía, el consumidor plantea o presenta su solicitud a la Junta Arbitral de Consumo,
la Junta le traslada al proveedor y el proveedor acepta. O sea, en las tres figuras existe el carácter voluntario para que puedan acudir proveedor y consumidor en un arbitraje de consumo. Claro, sí, justamente siguiendo esta misma línea de lo que parte todo arbitraje. Y esto de la nómina es bastante interesante. ¿Cuáles son las motivaciones que podría tener un proveedor para adherirse permanentemente a este registro? Bueno, en el tema del arbitraje de consumo, a diferencia de un procedimiento sancionador, tenemos que el consumidor, como es la parte demandante, tiene como pretensión incluso pedir una indemnización. Claro, siempre que en el proceso arbitral o procedimiento arbitral sustente sus pretensiones, como cualquier regla de derecho. Entonces el proveedor podría ver de alguna manera, ¿no? Si el arbitraje es atractivo para el consumidor, podría adherirse, a diferencia del procedimiento sancionador, porque una consecuencia de la infracción de un derecho al consumidor en el procedimiento administrativo puede ser que al proveedor también lo sancione. Entonces, eso es lo que va a hablar el proveedor. No, en el arbitraje no me van a sancionar, en un disciplinario, un sancionador, sí me van a sancionar. O sea, son aristas por las cuales el proveedor evaluará si acude a un arbitraje de consumo. Como le digo, la voluntariedad siempre está ahí presente. Y al otro lado de la controversia, ¿usted cree que esto es más conveniente para el consumidor? ¿Por qué un consumidor preferiría ir por un arbitraje de consumo en vez de la vía regular de reclamo? Podría ser por lo siguiente, ¿no? Como te había comentado previamente, el consumidor puede solicitar indemnización siempre que la sustente. Entonces, hay una discusión que si en la vía administrativa las medidas correctivas, o mejor dicho, la autoridad administrativa puede otorgar una indemnización. Actualmente no puede. Sin embargo, de la revisión del Código de Consumo, las medidas correctivas reparadoras que están vinculadas a las consecuencias patrimoniales sufridas directas y inmediatas sufridas por el consumidor equivaldrían a un daño emergente, aunque así no lo diga. Entonces, tenemos que en la vía administrativa el consumidor solamente podría pedir una medida correctiva que equivaldría a un daño emergente. Entonces, existen otros elementos vinculados a la indemnización en caso de responsabilidad o incumplimientos que pueden tener unos criterios, características adicionales. O sea, puede ser un procesante, puede ser un daño extrapatrimonial. El consumidor, la indemnización privada la podría pedir mediante un arbitraje de consumo. O sea, en el caso del consumidor, su pretensión puede ser mucho más amplia, a diferencia del procedimiento sancionador o el procedimiento administrativo que decía en INDECOPI como competencia primaria. Pues, si él quisiera posteriormente pedir una indemnización, primero tendría que transcurrir por la vía administrativa, ¿no? Esta vía administrativa, a su vez, le puede servir como un medio probatorio que acredite luego, posteriormente ante la vía judicial, al solicitar la indemnización correspondiente, ¿no? Entonces, ese es un elemento a tener en cuenta. Otra puede ser el plazo, ¿no? Dependiendo de la materia y la cuantía, tenemos que los procedimientos en materia de protección al consumidor son los ordinarios y también tenemos los sumarísimos, ¿no? Que por materia y cuantía, lo sumarísimo es mucho más breve, 30 días, el ordinario 120. El arbitraje de consumo tiene una duración intermedia, que es de 45 días hábiles, ¿no? Entonces, el plazo del arbitraje de consumo en cuanto a la resolución, que se cuenta desde que el árbitro o el órgano arbitral, el tribunal arbitral, admite la demanda, es de 45 días, ¿no? Que si bien es mayor que el procedimiento sumarísimo, es menor que el procedimiento de carácter ordinario. Y en uno y en otro, o sea, el sumarísimo y el ordinario, en ningún otro otorgan ningún tipo de indemnización, sino una medida correctiva. Entonces, claro, está pensado más para el consumidor y el proveedor podrá evaluar, ¿no? Si esta es una medida que le genera confianza al consumidor, el proveedor se adhiere. Ahora, también hay que señalar que pese a que cada vez se van incrementando la cantidad de proveedores que se adhieren al sistema de arbitraje de consumo, y hay otros que prefieren las cláusulas que remiten a un arbitraje, la cláusula arbitral. Hay varios casos que he tenido que revisar y resolver que vienen por la tercera vía, es decir, en la cual el consumidor plantea su solicitud, no hay adhesión, no hay cláusula arbitral y el proveedor dice, de acuerdo, vamos a un arbitraje de consumo.
Y empresas de toda índole, podrían ser incluso desde una pequeña o mediana empresa. También he visto empresas vinculadas al comercio electrónico y a su vez, por ejemplo, a marcas notoriamente conocidas, ¿no? O sea, el que los proveedores que están adheridos, ¿no?, se ven incrementando gradualmente. Igual la tercera vía es una vía en la que se resuelven estas controversias entre consumidor y proveedor. Como este tribunal de arbitraje de consumo suele ser instalado por el Indecopi, creo que hay una pregunta relevante que se tiene que hacer. Los laudos arbitrales emitidos en un arbitraje regular tienen cierta característica que las hace pasibles de muy pocas acciones para su revisión, dígase el recurso de anulación del laudo o el amparo. Y en este caso, los laudos emitidos de un arbitraje de consumo ¿tienen este mismo carácter de laudo arbitral o son entendidos como un acto administrativo? No, o sea, tienen la misma característica que un laudo. Es decir, tiene título ejecutivo y además las causales de anulación se regulan en el decreto legislativo que norma el arbitraje. Es decir, voy a discutir solamente determinados aspectos vinculados al arbitraje de consumo, pero en atención de las causales de anulación que son taxativas. Es como cualquier otro lado que pudiera existir, por ejemplo, de carácter comercial. Y no es un acto administrativo, es un laudo, ¿no? Claro. O sea, porque finalmente el árbitro no es ni siquiera un funcionario, un servidor de la administración, ¿no? O sea, tiene una competencia propia de un arbitraje. Claro, bueno, creo que eso definitivamente le da cierto carácter especial al arbitraje de consumo. Y además de eso, le queríamos preguntar, así como en el arbitraje regular, a veces se puede traer a árbitros de distintas especializaciones atendiendo a las particularidades de la materia, para ser parte de la nómina de árbitros del Indecopi, ¿se requieren algunos requisitos o este es flexible? Ya, más que nada en el reglamento de arbitraje de consumo están los siguientes, ¿no? Que tienes que contar con experiencia en protección al consumidor y conocimientos en arbitraje, ¿no? Y el reglamento te establece los plazos que tienes que acreditar, ¿no? De repente no recuerdo si son 3 años o 5 años, pero está en el reglamento. Pero básicamente son esas materias. Ahora, el arbitraje de consumo también tiene una característica que es la representatividad. ¿Eso qué quiere decir? Que la nómina de árbitros, un listado es propuesto por las asociaciones de consumidores. Otro listado es propuesto por las agremiaciones de proveedores. Y otro listado es propuesto por la Junta Arbitral de Consumo. Que la Junta Arbitral de Consumo es más que nada el órgano de gestión, es una institución arbitral. Entonces, ¿cuál es la regla conforme a eso? ¿No? O sea, finalmente la Autoridad Nacional de Consumo, o sea, el Indecopi, es quien finalmente a propuesta, sea de la Junta Arbitral, de las asociaciones o de los gremios de proveedores, aprueba a los árbitros que van a conformar estas nóminas. O sea, no es que pueda traer un árbitro a designarlo si es que no se encuentra en estas nóminas. Pero existe una regla adicional. Como regla general, los arbitrajes de consumo se resuelven mediante un arbitraje unipersonal, o sea, un solo árbitro. Y este árbitro sale del listado de la Junta Arbitral de Consumo. Podría resolverse mediante un tribunal arbitral siempre que las partes pacten que se va a resolver mediante un tribunal arbitral. Entonces interviene el árbitro de la relación de la Junta, de la relación de las asociaciones y la relación de los proveedores o de la relación de proveedores, y también siempre que esta controversia supere, creo que las 3 UITs, o sea, es una doble condición. En resumen, se parte del supuesto que en el arbitraje de consumo resuelve un solo árbitro, ¿no? Y que es designado por la Junta Arbitral de Consumo. Entonces, para responder tu pregunta, los años están en el reglamento de experiencia que tiene que acreditarse, pero más que nada conocimientos en consumidor y en arbitraje. O sea, no es necesario ser abogado para ser árbitro en consumo. Claro, en principio sí, porque los arbitrajes son de derecho. Entonces, podría existir un arbitraje que no fuera de derecho, que también eventualmente no podría evaluarse de manera técnica. Pero en principio piden esos requisitos, ¿no? Conocimientos en protección al consumidor y en arbitraje. Correcto. Así es un arbitraje de conciencia, ¿no? Al principio esos son los requisitos que se pide para formar la nómina de árbitros. Y bueno, también supimos que usted fue parte del tribunal arbitral que resolvió el primer arbitraje de consumo en el país. ¿Será que usted recuerda cómo fue el caso y cuál fue su experiencia al ser protagonista de la inclusión de esta figura en el territorio nacional? Claro, fue
bastante positiva, ¿no? Era la primera vez que se presentaba, que se conformaba, no solamente se conformó la Junta Arbitral Piloto, que está en Indecopi, sino que el arbitraje era resuelto mediante un tribunal. Entonces, o sea, el primer arbitraje era como un tribunal. Y la comunicación, la coordinación entre los árbitros que conformamos el tribunal fue bastante fluida, ¿no? Se dio también dentro de este procedimiento, al proceso de arbitraje de consumo, la audiencia única en la cual se les hizo preguntas a las partes para aclarar su posición, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante gratificante, ¿no? Qué bien, sí. Justamente en atención a que esta figura del arbitraje de consumo ha sido importada por otras legislaciones como España y Argentina. Y justamente al ser una vía alternativa al reclamo regular del consumidor, ¿usted cómo cree que se está desenvolviendo el arbitraje de consumo en paralelo con la vía del Indecopi? ¿Piensa que ha sido una incorporación orgánica o existen roces? Bueno, mira, el mismo código establece que si tú te vas a un arbitraje, no te puedes ir al procedimiento ordinario, el administrativo, el sancionador como consumidor, porque finalmente es el consumidor quien activa el arbitraje. Ahora, si comparamos, la mayor cantidad de denuncias van a ser mayores que las solicitudes de arbitraje de consumo. Eso también se puede deber a diversos factores, ¿no? Tal vez ya el procedimiento ante Indecopi está más implantado en la mente de la persona. Podría ser un criterio, ¿no? Y lo otro es la voluntariedad, porque en una denuncia administrativa yo no le pido permiso, por ejemplo, a la contraparte o al sujeto denunciado si quiere participar en ese procedimiento, ¿no? Si es de carácter obligatorio. En cambio, en el arbitraje sí es completamente voluntario. Podría ser de repente un par de factores a evaluar, pero claro, en el procedimiento sancionado, como de todas maneras va a intervenir el proveedor, de repente eso se debe que exista una mayor cantidad de procedimientos interpuestos en la vía administrativa. Es posible, ¿no? Qué interesante reflexión, profesor. Y un poco para concluir con nuestro episodio, un consejo para nuestra audiencia, ¿qué les sugieren hacer si tienen algún problema en calidad de consumidores? Bueno, en líneas generales, el consumidor tiene que acreditar lo que está señalando en la denuncia. Porque si bien no existe la llamada defensa cautiva, es decir, que para presentar un escrito, ¿no? Una denuncia administrativa, un arbitraje de firma, el sello de abogado, se recomienda para la orientación correspondiente. Porque el consumidor es una persona de a pie, entonces de repente puede redactar en cierta manera cuál es el problema, preocupación o por qué acude en busca de tutela, sea administrativa o sea mediante un arbitraje. Pero lo importante adicionalmente es que acredite lo que está señalando, ¿no? Si existe una discrepancia, algún tipo de incumplimiento, alguna infracción a sus derechos, tiene que acreditarlo. Eso creo que es lo más importante, entender el contenido del derecho y luego ya en la práctica acreditar, para que esto genere convicción a quien debe resolver esta controversia, sea en un arbitraje de consumo, sea en un procedimiento administrativo que esté sancionado ante Indecopi, o eventualmente en la vía judicial luego de agotar la vía administrativa, o si es que en el arbitraje, si estuviera la causal de anulación, ¿no? O sea, lo importante es conocer el derecho, el contenido del derecho y acreditarlo en el caso o en la controversia correspondiente. Wow, muchísimas gracias, profesor. Eso seguro que es un consejo que le va a servir mucho a nuestra audiencia. Bien, muchas gracias por haber sintonizado otro capítulo del podcast del equipo de Derecho Mercantil, Sintonía Mercantil. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.